Remigio Herrera, Adesina Obara Meji. Remigio Herrera Adesina Obara Meji nació entre 1811 y 1816 en Nigeria. Murió el 27 de enero de 1905. Nació en Nigeria entre los años 1811 y 1816, pero fue raptado y llevado a la isla por colonos españoles. Poco antes de ser atrapado y ante la inminencia de su futura esclavitud, Adesina se tragó el fundamento representativo del Orisha Orula Orunmila para poder llevarlo a su destino. Ya en Cuba, en 1833, fue bautizado en la iglesia parroquial de Nueva Paz como Remigio Lucumí. Posteriormente lo vendieron a un colono esclavista en Matanzas. Ya en tierras cubanas, otros yorubas compraron su libertad, ya que lo reconocieron como su rey. Adesina significa corona abre camino. Junto a su mentor, ña Carlos Adeví Corona, que da el nacimiento, son los que dan inicio al principal activo del sistema oracular y ceremonioso religioso en Cuba. A pesar del entrenamiento de Ifá que Remigio Herrera Adesina Obara Meji había recibido en tierras de Yesá, Nigeria, ño Carlos Adeví se convirtió en su padrino, representativo en suelo cubano. Quiso el destino que ambos se juntaran en La Habana. Adesina se instaló en Regla, que en la época era casi un poblado africano, habitado por esclavos y libertos, y algunas de sus reliquias incluso se conservan en el museo de la localidad. Una vez libre, Remigio Herrera Adesina Obara Meji formó una familia y trabajó en su casa de Regla para hacer crecer su economía y su influencia espiritual. Estableció el cabildo de Yemayá en su hogar de Regla y allí pudo transmitir las cosas aprendidas a sus ahijados, con quienes realizó las primeras ceremonias de la letra del año, aunque no se ha podido precisar la fecha de la primera lectura. En el año 1902, por problemas de salud de Adesina, su ahijado Tata Gaitán asume la responsabilidad de la letra del año, apoyado por los otros babalaguos. Adesina le hizo Ifá a solo 2 personas. Una se fue para Estados Unidos y no se conoce su nombre, y el otro fue Bernardo Rojas Irete Tendí. Bernardo cuidó a Adesina hasta su muerte y junto a él aprendió todo lo de Ifá. Adesina muere en el año 1906 y Bernardo Rojas se convierte en su sucesor, heredando las deidades mayores de su padrino y bajo la tutela de Tata Gaitán asume la dirección de la letra del año, que se ha mantenido hasta la actualidad. El Ifá se practica hoy en día en Cuba. Es el de la tierra Yesá, el Ifá nigeriano. Lo que así le llaman algunos es de tierra Ifé. Linajes de Babalago en Cuba. Y a continuación, las fuentes donde se pueden encontrar toda la recopilación de información que yo encontré para hacer este video en Santiago de Chile.